Y ahora veamos, ¿cómo hace el contratista? Emitió la factura por el 15%. Bueno, ya tiene el ingreso, el valor razonable, el 15%. Y los costos, y bueno, se dan los costos involucrados en ese avance de obra del 15%. Los que han hecho la medición me dirán qué es lo que se ha incurrido en costos para poder ejecutar esa obra en ese 15%. Y ahí tenemos la medición del ingreso por un lado y del costo incurrido para ese ingreso vinculado a ese ingreso por el otro. Y eso es lo que se reconoce periódicamente. ¿Estamos hasta acá? Otro sí, seguimos. Ya estamos rápido, vamos bien. Clase corta y precisa, para no dar vuelta. Hay un par de mensajes, espero que digan sí, si no, se complica. Muy bien, sí, sigamos. Subvenciones. Vamos al final. Reconocimiento de vengado. No dudemos más. ¿Cuáles son los tipos de subvenciones que se logran identificar? Y veamos para cada tipo de subvención cómo se genera el devengamiento. Ayudas gubernamentales. 2 puntos. Acciones realizadas por el sector público para suministrar beneficios económicos específicos a una entidad, bajo algún criterio que ha fijado previamente. Después vamos a analizar las diferencias. Subvenciones gubernamentales. Transferencias de recurso a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad. Hay diferencia. En la subvención estamos hablando con las actividades de la operación, las actividades operativas, la actividad principal del ente. Si cumple determinadas condiciones en esa actividad principal, recibe la subvención, que consiste en transferencia de recursos. Me dan plata. Eso quiere decir. La ayuda gubernamental dice acciones, no dice transferencia de recursos, que puede implicar el ahorro de costos por parte del beneficiario de esa ayuda. Estos son los casos de cuando me permiten descontar de los impuestos, por ejemplo, determinadas inversiones que yo hago para algún tipo de actividad. Entonces yo estoy construyendo algo que al gobierno le interesa, entonces me dice, bueno, de lo que vos inviertas ahí, podés descontar de tus impuestos tanto de la inversión, porque a mí me interesa la inversión que estás haciendo, porque es en beneficio de la población. Entonces ahí no necesariamente es dinero que recibo, probablemente sea ahorro de algún costo. Generalmente son los impuestos. La tercera, préstamos condonables. Me dan un préstamo. Si me dan un préstamo, quiere decir que debo devolverlo. Salvo que, bajo lo que establezca el contrato, el que me hizo el préstamo, generalmente va a ser un banco, probablemente un banco estatal, renuncie a cobrar siempre y cuando yo cumpla ciertas condiciones que están establecidas en el contrato.
También suele suceder que para invertir en determinadas actividades, en determinado sector que son de interés del Estado, digamos, permitir que se realicen, porque en definitiva generan trabajo, que se traduce en mayor consumo, en fin, se incentiva, por ejemplo, el turismo. Entonces te dice, te doy un préstamo, construí, no sé, el hotel. Y si ese hotel genera 100 puestos de trabajo, tiene ingresos de turistas por tantas personas, en fin, lo que fuere, lo que diga el contrato, no te cobro la cuota. Eso es préstamos condonables. En cada uno de esos aplico el devengamiento. Si está sujeto a una condición, el devengamiento se da cuando se cumple la condición. Generalmente es lo que sucede. Ahora, si es una ayuda que directamente, por ejemplo, a los centros vecinales, para que arreglen la placita del barrio, le dan X plata, bueno, la plata entró. Cuando salió el decreto, resolución gubernamental que otorga, nació el derecho y en algún momento lo cobra. Y si lo cobra, se cierra sin mayor, dificultad. Ahora, si me dicen, te doy la plata para que hagas determinada cuestión, ese devengamiento no se da hasta que no se cumplió la condición. Entonces no puedo reconocerlo. Y el préstamo condonable, hasta que no cumple la condición, es préstamo. Y como préstamo va al pasivo. Cuando cumple la condición, deja de ser deuda y se reconoce el ingreso recién. ¿Saben a qué me hace acordar esto? Entes sin fines de lucro, todavía no están viendo. Ah, no, sí, ustedes ya han visto, estoy confundido con contabilidad. Cuando decíamos, ¿se acuerdan? Recursos que se obtienen para ser aplicado a una determinada actividad. Entonces yo recaudaba caja a fondo con destino específico, ¿se acuerdan? Y cuando usaba esos fondos en el destino, recién reconocía el ingreso. Bueno, acá es lo mismo. Eso es devengamiento aplicable a las subvenciones del Estado. Generalmente es, reitero, el Estado subvencionando alguna actividad bajo determinadas condiciones, requisitos, en fin, que haya fijado previamente. Concesiones. Y acá también tenemos el Estado de por medio. ¿A qué denomina concesiones y a quiénes se refiere la norma o cómo se refiere la norma a este tipo de contratos? Siempre es concesión de un servicio público que debe ser prestado por el Estado, pero que lo cede a un tercero operador privado para que lo haga. En consecuencia, el operador presta un servicio al público en general en nombre del Estado, en nombre del ente público. Ejemplo, Edesa, Gasnor. ¿Alguna vez le cortaron el servicio? Obviamente que no. Bueno, el operador es una empresa privada que presta un servicio que le corresponde al Estado, pero el Estado se lo saca de encima, digamos, entregándoselo a alguien que se supone está en condiciones de hacerlo. En el contrato se fija, por ejemplo, los precios que el operador debe cobrar. Por eso ustedes van a ver ahí que cada tanto dicen, bueno, se autorizó el aumento de tal servicio. Es un servicio público que lo presta un privado, un operador privado.
Entonces el precio se fija en un contrato, obviamente que se puede ajustar, corregir, porque el contrato seguramente lo establece, y el operador cobra el valor, y ese es su ingreso, del servicio. Ahora bien, imaginemos una ruta. ¿Qué puede pasar? Que el operador reciba la ruta en muy buen estado, o que el operador deba construir la ruta y después explotarla, o que el operador tiene la ruta en mal estado, la mejora y luego la explota. Esos son los distintos contratos. Ahí están los costos que generalmente tienen que ver con la infraestructura que luego se utiliza, que tiene el ente. Perdón, sí, el ente es el operador. Ese operador tiene sus costos, generalmente vinculados a la infraestructura que utiliza para la prestación de ese servicio. El servicio dura X años. Cuando finaliza el contrato, el operador debe entregar la infraestructura al final del periodo del acuerdo. O sea, nunca el operador va a tener en su activo, ¿recuerdan propiedad, planta y equipo? El equivalente a bienes de uso. Nunca va a tener allí en su activo esos bienes. Porque se entregan al final del contrato. Supongamos que hay un contrato de 30 años para prestar el servicio de, digamos, cuidado, mantenimiento y demás de la ruta. A cambio de eso, se cobra un peaje. El precio del peaje se fija. Termina el contrato. El operador entrega todo lo que hay allí porque el acuerdo así se ha firmado. Entonces, ¿cuál es su costo? La infraestructura. Habrá que distribuirlo en el tiempo en función de cuándo se ha realizado el costo, cuándo se ha, perdón, incurrido el costo de esa infraestructura y el tiempo de uso del contrato. Si para yo tener mantenimiento de la ruta durante 30 años debo construir una infraestructura, un galpón grande donde guardo mis máquinas, compro máquinas y demás, todos esos costos deben distribuirse razonablemente en el tiempo del contrato y jugarán contra el ingreso que se va generando como consecuencia del cobro del peaje. Si yo construyo en el primer año la infraestructura básica que se supone va a durar los 30 años de la concesión, bueno, perfecto. Durante 30 años de concesión voy a ir distribuyendo en base a un criterio razonable ese costo incurrido. Si luego hago otra construcción, una mejora, o agrego algo, ese algo irá desde ese momento por el tiempo que se estime va a durar. Ojo, es posible que la infraestructura inicial dure menos que el contrato y requiera una refuncionalización, una mejora, una adaptación o ampliación a mitad de camino, y eso será otro tiempo. Esto tiene que ver, recuerden, que seguro que lo han visto en propiedad, planta y equipo, cómo se calcula la depreciación. Bueno, estamos haciendo eso. La depreciación de la infraestructura, ¿cómo se calcula? Y ese cálculo de depreciación seguramente es el costo de la concesión o un elemento componente del costo. Porque después, ¿qué vamos a tener? Los insumos que debo utilizar para el mantenimiento de la ruta, los sueldos de los empleados. Bueno, esos serán periodo a periodo, mes a mes, ¿sí? Pero habrá infraestructura que demanda
inicialmente o en el tiempo y que debe ser utilizada en más de un periodo dentro de lo que se establece en el contrato. Recuerden, al final del contrato, todo se entrega al Estado que otorgó la concesión de ese servicio público. El Estado con eso, ¿qué hará? Hará una nueva licitación, una nueva contratación, y sobre esa base de infraestructura vendrá otro, o el mismo, y continuará con la prestación del servicio. O no. Puede ser que el Estado asuma él la responsabilidad de la prestación del servicio y ya no habrá concesión. Ya es un tratamiento propio para el Estado, que pasa por otro lado, no por las normas internacionales, normas contables en general. Bueno, hemos llegado al final. Vieron que si daba 2 clases de esto no me alcanzaba ni para 1 hora. Bueno, bien. ¿Escucho consultas o leo consultas? ¿No hay consultas? ¿Seguro? Ni una consulta. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Depende del punto de vista, ¿no? Bueno, ojalá hayan entendido todo. Esto es lo que queremos nosotros de las normas internacionales en el grado, en la carrera de grado. La base conceptual, la vinculación de esa base conceptual con lo que ya conocen, qué es lo que nos importa en definitiva, que se lleven la idea de lo que hay en normas internacionales. Estamos en ese sentido trabajando con ustedes. Si no hay preguntas, espero un ratito más. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? A ver, profe, a mí me quedó una duda sobre la diferencia de ayuda y subvención. Bien. Ahí vamos. Vamos a buscar la diapositiva esa. Ahí está. ¿La están viendo? Primero la estoy compartiendo. Sí, profe. Gracias. Ayuda gubernamental. Acciones realizadas por el sector público para suministrar beneficio económico específico a una entidad bajo determinado criterio. Acciones. Algo hace el Estado para beneficiar. Subvención. Transferencia de recursos. La subvención es el Estado me da plata para que yo haga algo o si es que hice algo que al Estado le interese. La ayuda es, no te doy plata, pero te otorgo un beneficio. Por ejemplo, pagar menos impuestos. Si invertís en X actividad que me interesa como Estado que hagas, vas a recibir como beneficio una reducción, por ejemplo, de los impuestos. O te vamos a subsidiar la luz durante 10 años. O, en fin, ese ahorro de gasto es el ingreso. No sé si se entiende ahí. No me da plata. Me da un beneficio económico, insisto, que yo lo traduzco en ahorro de una erogación que debería ser si es que no tendría ese beneficio. ¿Se entiende? ¿A quién preguntó? ¿Se entiende? ¿Preguntó y se fue? Bueno, le queda grabada la respuesta. ¿Alguna otra consulta? En el chat, profe. ¿Perdón? ¿Hola? Respondí en el chat. Ah, perdón, es que no tengo el chat a la vista. Bueno, respondí el chat. Bueno, muchas gracias.
A ver, ya lo veo el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Alguien me puede leer el chat? Porque no lo estoy leyendo. Que sí entendió. Ah, entendió. Bueno, perfecto. Ah, claro, acá lo tengo. Bien. Profe, ¿cómo se va a realizar la exposición en grupo que figura en el programa? Bueno, les cuento de qué se trata. Cuando avancemos en un par de clases, 2 o 3 clases, ustedes van a armar, ya van a tener armado grupos de 2 o 3 alumnos. Pueden ir armándolo. Hasta 4 alumnos. ¿Está bien? No más de 4, no vengan 5 porque el novio de mi amiga está acá, el otro no. O vamos a hacer 2 porque justo el novio de mi amiga se peleó con mi amiga, entonces, como no se pueden ni ver, él va a estar solo. No, él no va a estar solo. Tienen que ser grupos, insisto, de hasta 4 alumnos. Ideal 4 alumnos. 3 o 4 si quieren. Más ni menos de eso. A cada uno de esos grupos le vamos a mandar a un mail que ustedes indiquen, de cualquiera de los integrantes de ese grupo, un juego de estados financieros, así se llaman, ¿no? De estados financieros, preparado en base a NIF, de empresas argentinas. Quiere decir empresas que cotizan en bolsa y que preparan, reales, ¿no? Reales, sacado de la Comisión Nacional de Valores. Para que ustedes lo lean y marquen qué encontraron de todo lo que estudiaron. Luego, en 10, 15 minutos, nos tienen que decir, en el estado contable de la empresa, qué sé yo, cualquiera, que cotiza en bolsa, que se dedica a esto, hemos encontrado que recibió subvenciones del Estado, que tiene propiedad, planta y equipo con tal característica, que realizó una obra y le pasó esto, en fin, lo que ustedes hayan visto, identificando qué norma se aplicó. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque en las revelaciones, las notas, generalmente se dice qué norma se aplicó. Entonces ustedes tienen que en 15 minutos contarnos qué hay en esos estados financieros de esas empresas argentinas que cotizan en bolsa. Lo vamos a hacer por Zoom. Van a tener que dar la cara ahí. No me pongan figurita, ¿no? Bueno, o fotito. Y van a tener que explicar con un archivito así, un PowerPoint de 4, 5, 10 diapositivas, lo que ustedes quieran, lo que vieron. Pueden ser capturas de pantalla del estado contable para que veamos dónde está el tema que ustedes dicen, en fin, lo que ustedes crean conveniente. Nosotros, vamos a ser sinceros, porque es lógico, no sabemos qué dicen los estados contables. Ustedes nos tienen que contar a nosotros. No es que yo me estudié el estado contable de Asindar que cerró en el 2020, me lo sé de memoria y le voy a preguntar al grupo qué dice. No, son ustedes los que nos cuentan qué dice. En base a la información que nosotros unos días antes le vamos a dar para que se junten, lean y después expongan. Por ahora es eso, vamos tranquilos, falta todavía. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Daniela, espero que se entendió, que se haya entendido. Bueno, si no hay más preguntas, la cortamos acá. Mañana, si Dios quiere, tenemos la grabación y la subo a la plataforma. Y el archivo lo subo ahora enseguida. ¿Estamos bien? Alguien que me diga sí y apago todo. Sí, profe. Bueno, apago todo. Bueno, buenas Profe, noches, todo chicos. bien. Sí, bueno. Bueno, gracias, chicos. Un gusto volverlos a sentir cerca. Bueno, ni los veo. Pero bueno, yo desde el año pasado, la primera clase, creo que no di más. Y bueno, volveremos seguramente en alguna otra clase o ya directamente en el examen, segundo parcial, 17 de marzo, o en la exposición de ustedes,
que desde ya les aclaro, no tengan miedo. El año pasado todos tenían una cara de espanto de manera presencial y salió muy, muy bien. ¿eh? Bueno, gracias chicos, buenas noches. Nos vemos pronto.